En cuanto a la piratería, cuando hablamos de programas informáticos, programas ya sea de contabilidad, programas de diseño, programas de producción de material audiovisual o entre otras cosas, ¿cuáles son las repercusiones que tiene no solo para la computadora, sino para el entorno en el que nos encontramos cuando estamos trabajando? Y estos software, bueno, aquí son bien comunes porque a veces una es la falta de recursos, las personas tal vez no cuentan con el recurso para pagar una licencia anual, mensual o trimestral o como esté planteada la licencia de ciertos programas, porque sí hay unos programas que son bien caros, pues. Entonces la gente opta por bajar los craqueados, pero a veces tiene repercusiones. ¿Cuáles podrían ser? En este caso, bajas un programa, por decirlo, AutoCAD, que es un programa bien famoso, es para diseño modelado en 3D de civil. Entonces, lo bajas, pero lo bajaste de un sitio que vos ni sabes qué pedo, sino que la primera búsqueda viniste, la pusiste y la descargaste. En este caso, pues puede traer código malicioso el programa y puede entrar cualquier tipo de virus informático en la máquina, ya sea para robar información o en este caso un ransomware que secuestra tu información y te pide una cantidad de dinero a cambio. Podría ser una de las repercusiones que tiene. Yo lo que recomiendo a las personas es que si el programa les va a servir y van a poder sacar provecho de él, lo mejor es que compren la licencia. Que compren la licencia y, como les digo, si lo van a estar utilizando y le van a sacar provecho y van a obtener dinero de pues lo mejor es comprar la licencia y pues ya una de las ventajas es que vas a tener todas las actualizaciones del programa. Porque en este caso, si lo bajas craqueado, estás limitado a la versión que bajaste, porque si la actualizas, pues perdés el craqueo, perdés el pirateo de este programa y pues ya te queda, te limita las funciones, por decirlo así, porque no te desbloquea todas las herramientas y todo lo que vas a necesitar, entonces te deja prácticamente como en blanco. Bueno, se puede decir que la educación informática en este país no es muy potenciada o es muy tomada en cuenta desde el momento que nosotros empezamos a estudiar en primaria o secundaria, incluso en la universidad, pues llegamos con poco conocimiento en relación a la informática, pero nosotros estamos exentos a un montón de ataques o a un montón de formas del mal uso de la información o el mal uso de la misma. Incluso se puede decir de que los mismos problemas son creados por nosotros mismos, por el mismo desconocimiento de la informática. Pero a tu criterio, ¿qué tan importante puede ser en el sistema educativo que incluyan la parte de informática no solo como una materia, sino como algo excepcional en la educación? Es una muy buena pregunta. Para mí, desde pequeños, desde que estamos en la escuela, por decirlo así, desde cierto grado sería bueno ya empezar a implementar y a educar las personas en cuanto a la tecnología, porque la tecnología crece a pasos agigantados día con día. Entonces siempre nos vamos a encontrar con cosas nuevas, con cosas desconocidas, pero en este caso, si nosotros llevamos una buena base desde pequeños, pues cuando estemos grandes vamos a tener ciertos cuidados, vamos a saber qué repercusiones trae hacer tal cosa, qué problemas te puede traer. Viene también, vas a estar más preparado ya cuando entres al ámbito profesional y como lo mencionas pues en el país, incluso en las universidades, muchas universidades pues utilizan lo que es los Windows piratas, ni tan siquiera ponen una licencia para el Windows, no te dan una licencia para que uses Office, por decirlo así. Entonces, el mismo sistema de educación a veces te enseña cómo instalar los programas que bajes un programa craqueado, te lo instalan y cuestiones así por lo mismo, porque a veces la misma falta de recursos pues hace que vayamos a esto, pues que instalemos un programa craqueado, porque hay muchos que pues no se pueden permitir pagar una licencia de Windows o una licencia de Office. En este caso, yo esas licencias, sinceramente, tampoco no las veo como tan necesarias como en el ámbito personal, por decirlo así. Pero igual si se puede permitir pagársela, lo mejor es pagarla. Hay páginas donde hay un tipo de licencia que se llama OEM, que la mayoría de computadoras, cuando te las venden de fábrica, ya la traen.
Lo único que viene limitada es que si vos cambias alguna pieza de tu computadora, por ejemplo la memoria RAM o le cambias el disco duro o algo así, la licencia no es válida. Pero mientras vos no cambias una pieza de tu computadora o no la formateas, porque si la formateas también perdés la licencia, vas a tener la licencia de por vida, por decirlo así, y son un costo como de $20, $15, y eso es de por vida, o sea, solo pagaste una vez. Pero tienen esta desventaja, pues. Pero frente al costo que tiene una licencia de por vida, que aunque formatees la máquina, la vas a tener permanente, que son que $400, $500, entonces ya es un precio bastante elevado. En el caso de las empresas o las universidades o instituciones de educación, sí lo veo necesario, pues, porque no puedes estar enseñando también desde temprana edad, por decirlo así, que todo lo vayas haciendo por este lado de la piratería, por decirlo así. Porque, vaya, por ejemplo, en nuestro país no está penalizado, pero hay muchos países que sí está penalizado, que vos descargues software pirata, que bajes música, que bajes videos, o sea, todo eso en otros países está penalizado y está penalizado con la ley, o sea, con la cárcel, incluso algunos te pueden dar cárcel, porque los mismos desarrolladores, en cuando uno baja, instala cualquier aplicación, está los términos de condición, que nunca los leemos. Y en los términos de condición, pues está esa parte de que no podemos instalar algo que es ilegal. Bueno, incluso el mismo Windows a veces te tira, o el Office, tienes una versión pirata y podría ser víctima de no sé qué fraude informático o cosas así, te dice, porque el software lo detecta, pues, detecta que tenés una licencia que no es oficial, pues. Y bueno, a nivel profesional, ya llevándolo un poco más a la parte avanzada, yo tengo entendido que vos sos ingeniero en informática y que pues te dedicas a todo lo que es la parte de instalación de algunos software para empresas o instituciones, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en relación al compromiso que estas tienen? Como vos lo mencionás, pues tal vez la ley no se cumple como debería ser en relación a la piratería o a la forma en cómo se están utilizando diferentes programas. Pero bueno, ya hablamos también de la educación informática, de la educación en relación a la parte de informática, que por lo común no es algo esencial, no es visto como algo principal. Y esto al final, ¿cuál es el resultado? Que llegamos a ser profesionales en la universidad o egresamos de alguna carrera y no sabemos incluso utilizar un montón de programas que son para llevar a cabo un montón de tareas o trabajos a nivel básico. Pero en tu opinión como profesional, ¿qué me puedes decir acerca del uso que se le da a nivel de empresa a todos estos programas? Porque vos me puedes decir, las empresas por auditorías o porque se le están constantemente revisando, van a tener por compromiso que tener un programa, pero ¿te has dado cuenta o en algún momento vos te has topado con algún programa que probablemente sea pirata? A nivel personal, pues he instalado programas, hay personas que me dicen, mire, ocupo tal programa. Entonces yo le digo, o la primera pregunta que le hago, ¿le va a sacar provecho? Su respuesta es sí. Bueno, entonces, ¿puede pagar la licencia? Bueno, sí. Bueno, entonces instalemos lo mejor, se compra la licencia. Yo les hago el proceso de comprar la licencia, ellos solo me dan el dinero y yo les compro la licencia, les instalo. Y pues ya tienen su programa legal totalmente y todo. Pero hay en este caso también personas que me han dicho, no, mire que yo no cuento con la capacidad, entonces sí, hay que buscarlos y pues instalarlos craqueados, pero hay que saber también dónde buscarlos. Como les digo, no va a ser una simple búsqueda en Google y la primera que te salió, esa vas a descargar, porque hay un caso, ahorita hace poco un amigo me escribió, fíjate que me puede ayudar con esto, ¿qué pasó? Le digo, no, que vos has visto o sabés, me dice, ransomware. Entonces yo lo le hice así. Y sí, le digo, yo más o menos he investigado, le digo, ¿qué pasó? No, es que fíjate que una amiga me dijo que le formateara la computadora o que le quitara un virus que le había entrado, me dijo. Y me vine a topar con esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, para hacer corta la historia, lo que pasó ella que estaba buscando, justamente estamos hablando del AutoCAD, y le dijeron que lo bajara. Entonces ella solo buscó en Google, la primera búsqueda que le salió, lo descargó y el programa no era ni tan siquiera el programa, sino que instaló, a ver qué cosa se instaló y venía ahí el ransomware. Entonces le secuestró toda la información
y ya no tenía acceso pues a la información. En este caso pues no era tan afectado porque era una computadora de uso personal y creo que no tenía información valiosa, por decirlo, en la computadora que ella pudiera perder. Y en este caso la suma de dinero que le pedían tampoco bueno, a nivel personal sí era algo grande porque le pedían como $500. En este caso no los pedían en transferencia de Bitcoin, sino que se comunicara, que se contactara, y ellos dejan, por lo general siempre dejan una nota, pero esta es una de las consecuencias que trae. Respecto a las empresas, pues donde yo hice mi práctica, más que todo, ahí fue donde más toqué el ámbito empresarial y los programas. Pues puedo decir que los programas que usaban eran legales, eran legítimos, ya que ellos contaban con sus licencias de todos los programas que se iban a instalar. Instalaban, en vez de instalar el Office normal, el local, instalaban el Office 365, que es en línea, que ya ellos ya tenían las cuentas, los antivirus, todos los programas que instalaban eran programas o de código abierto o eran programas con su respectiva licencia legales. Por lo mismo que una empresa no se puede dar el lujo de estar instalando cosas craqueadas porque puede tener bastantes repercusiones y consecuencias graves, en este caso de una empresa, ya sea mediana, pequeña o no digamos una empresa grande. Entonces podríamos decirlo que en las empresas sí se suele manejar bastante software legítimo porque una es, como lo mencionaste, les hacen auditorías y en las auditorías les exigen pues que no haya software pirateados en las instituciones, que tengo entendido que las penalizan con una multa. Entonces, en este caso podríamos decir que las empresas sí lo manejan, pero a nivel personal muchas personas, pues como lo mencionamos, no tienen la capacidad económica, entonces optan por instalar este software craqueado. Pero a veces la gente piensa que solo es descargarlos e instalarlos y ya, que en cualquier lado los vas a descargar, y no es así, por lo mismo que puede venir cualquier sorpresita en los programas. Muchas personas también cuando se hacen de un equipo, pues a lo mejor desconocen cómo es que la condición del equipo, ya sea por el Windows que tenga, el sistema operativo o otros programas que venga ahí. Y suponiendo que viniera un programa malicioso, este afecta no solamente a la información, sino también al rendimiento de la misma. ¿Por qué razón? Sí, afecta el rendimiento, dependiendo del tipo de virus que esté, va a afectar el rendimiento porque está consumiendo recursos de tu máquina sin que vos lo sepas. Entonces puede que esté corriendo algunos procesos, que te esté ocupando, que de repente no en sí solo la computadora esté lenta, sino que notas que tu internet está demasiado lento, pero que es porque tal vez hay un virus que se llama troyano, que se reproduce a través de la red. Entonces, por lo general va a estar más cargado el ancho de banda de tu red y vas a tener más tráfico porque el mismo virus lo está generando desde tu computadora. Entonces, en este caso, pues a la más mínima sospecha de esto, formatear la máquina. Por eso siempre se recomienda que tengas un disco duro externo, aunque sea de cierta capacidad, para que vos periódicamente hagas una copia de seguridad de tu información valiosa y la tengas ahí. O sea, no es que vas a tener conectado el disco permanentemente ahí porque también puede llegar a infectarse y va a valer tu información, ya no va a servir tampoco porque se va a contaminar ese disco. Lo ideal es lo conectas, hacer la copia, lo desconectas y lo tenés ahí. Y la otra, que existen muchos servicios en la nube también, pues que te brindan este tipo de servicio en el cual vos puedes subir tus copias de seguridad y van a estar almacenadas en la nube, la ventaja también que puedes acceder desde cualquier lado. Y otra de las ventajas es que ya estas plataformas sí están un poco más seguras porque se dedican a eso. Pues no es que sean impenetrables, por decirlo así, pero sí ellos tienen que velar por la seguridad y en el caso de que pase algo con tu información también, ellos tienen que responderte. Entonces, sí se maneja bastante software pirata y también las empresas, como te digo, pues las que he visto, manejan software legal. No he visto algún programa, bueno, al menos yo no instalé ninguno que fuera pirateado, ni me lo pidieron, ni nada, sino que todo era con las políticas de la empresa, en este caso. ¿Una recomendación que vos darías al momento de hacerse de un equipo o al momento de empezar a trabajar con algún software que desconocemos? Por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo en la universidad y necesito descargar un software, ya sea gratuito o de paga.
¿qué recomendación vos me darías para el uso del mismo, para que yo no caiga en esa irregularidad de utilizar algún software piratas inconscientemente? Sí, una de las recomendaciones principales es que siempre asesorarse, si el software es gratuito, asesorarse de que la página de donde lo descargas es el sitio oficial de la empresa o del programa en este caso que vas a descargar, porque muchas veces hay muchos sitios también que te ofrecen el programa gratuito, o sea, el programa que ya es gratuito te lo ofrecen, pero en realidad este programa está modificado, su código, el cual trae cualquier tipo de virus, trae un código malicioso. Entonces siempre tener esa precaución, vas a descargar las cosas de los sitios web oficiales, y si es de pago, pues si solo lo vas a ocupar para ciertas actividades en la universidad y no lo vas a usar siempre la mayoría de programas te ofrecen una versión de prueba. Lo ideal es que te lo descargues y te registres con... Hay muchos correos temporales, vos podés descargar con un correo temporal sin necesidad de poner tus datos personales, pues utilizas un correo temporal solo para bajar el software, porque a veces te piden registro o te piden que te registres para que descargues la versión de prueba, y lo puedes hacer con estos correos temporales para no colocar tu información y tenés 30, 15 días de acceso, si es lo que lo vas a utilizar, y si no, volvés a bajar, creas con otro correo temporal, volvés a descargar otra versión de prueba. Entonces, en este caso serían como las recomendaciones: si no lo vas a utilizar, si no te va a servir siempre, pues que hagas esto, que bajes la versión de prueba que te ofrecen los sitios web oficiales, y en el caso de ser gratuito, asesorarse de que sí sea el sitio correcto que lo bajaste. En algún momento de nuestras vidas, pues el sistema de educación va a tomar en cuenta esta parte que te menciono de la informática como un eje principal en la educación a nivel primario, secundario y universitario. En algún momento, pues vos te vas a dar cuenta como profesional de informática que ya desde niños empiezan a aprender cosas que ya de adultos nosotros estamos utilizando. ¿Crees vos que en algún momento no muy lejano Honduras pueda llegar a un nivel avanzado en cuanto a la educación informática desde pequeños? La verdad, siendo sinceros, yo lo veo algo lejano, porque hace poco estaba viendo unas estadísticas en una página en cuanto ha avanzado Honduras en cuanto a tecnología general, y he visto que prácticamente estamos en lo mismo. Casi no se, o sea, las estadísticas que reportaba la página eran del 2020, creo yo, y no habían avances. O sea, era como del 2019 al 2020 y prácticamente no había ningún tipo de avance. O estaba lo mismo, o tal vez había avanzado, pero un poquito. Entonces lo veo bastante lejano, pero sí lo veo necesario. O sea, tendría que el sistema de educación ver de qué manera se logra implementar más, pues, y como digo, de pequeños llevar alguna clase, y en este caso enseñar por ejemplo, desde el colegio, ya ir enseñando también lo que siempre se da hoy en día y que es muy necesario, es lo de la ciberseguridad, porque siempre se menciona, y que por el hecho de que todos utilizamos un dispositivo, ya sea un teléfono, una tablet o una computadora. Entonces este tema es bastante importante y sí es como algo que deberían inculcar desde esta edad. Por ejemplo, desde el colegio lo veo yo ideal, porque nosotros ya tenemos una mayor comprensión también de lo que es el internet, cómo funcionan los dispositivos y todo. Incluso en algunos lugares, como en España, hay programas que ya de niños también les inculcan la ciberseguridad, utilizando pues métodos para enseñarles a los niños. Hay como tipo historietas, pero en la historieta te van guiando, que no tenés que darle la información a cualquiera, y te van guiando. Incluso yo tengo una guía que descargué es una empresa que se llama Fortinet, que ellos lo que hacen son firewalls, pero físicos. Entonces ellos a veces pasan brindando este tipo de capacitaciones. Hay un montón de páginas en las que te regalan guías, te regalan información para que te puedas capacitar en estas cuestiones, ya que ellos dicen que lo ven como algo necesario desde tempranas edades, ya que hoy todos estamos utilizando un dispositivo tecnológico desde pequeñas edades, pues entonces ellos lo van viendo como una necesidad. Guan.